El mundo parece estar ansioso por lo que nos deparará el 2021. Muchos mensajes enviados de unos a otros, de teléfono a teléfono, utilizando aplicaciones como WhatsApp y bromeando que el 2021 seguramente y fácilmente será mejor que el 2020. Pero, ¿qué pasaría si algo sorprendente está por pasar en el 2021? Algo que no esperábamos, algo que podría ser irreparable. No os perdáis el vídeo de hoy. Hola soñadores, mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. Todo el mundo parece muy feliz con la llegada del 2021. El otro día recibí un WhatsApp donde decía: les veo muy contentos por el final del 2020. Solo les diré que la película Mad Max se ambienta en el 2021 y Soy Leyenda comienza con el fallo de una vacuna. Y después de recibir un mensaje como este, ¿quién puede conciliar el sueño? Si uno combina la lucha contra el algoritmo de YouTube y las escenas de Mad Max en una sesión de reflexión, resulta imposible dormir. Pero soñadores, dejadme que os diga algo. Y sí, os agradecería que dejarais un like y un comentario, pero no es lo que me gustaría enfatizar el día de hoy. A pesar de que las escenas que hemos visto de los seguidores de Mr. Trump parecen salidas de una escena post-apocalíptica de Mad Max, la franquicia de George Miller, la realidad, y siento desilusionaros, es que la película de Mad Max, que se produjo en 1979, creo que fue, está basada en un entorno que se centra en torno a los años 80. ¿Y cómo he llegado a esta conclusión? Pues haciendo cálculos después de ver un artículo en el Independent del Reino Unido, donde explicaba cómo esta teoría se corrobora. Es decir, la siguiente película de la serie Mad Max, Mad Max Beyond the Thunderdome, está basada en el 2005 y se menciona que 15 años después que la primera. Si echáis los cálculos, veréis a qué me refiero. Y este vídeo va a tener otra noticia que seguramente os va a desilusionar. ¿A qué me refiero? Sigamos. Me están llegando mensajes y notas sin parar, supuestamente basadas en reportes de la NASA. Dicen que la Tierra va a colisionar con un asteroide el 6 de mayo de este año. Y esto, la verdad, es un poco preocupante. Pero antes, aclaremos qué es un asteroide. Se trata de un cuerpo celeste rocoso más pequeño que un planeta y más grande que un meteoroide. ¿Y cuál es la diferencia entre un asteroide y un meteorito? Pues básicamente que el meteoro es una pequeña parte de un asteroide o cometa, que cuando entra en la atmósfera comienza a arder y crea un haz de luz que vemos en el cielo. El asteroide 2009 JF1, el cual están hablando que podría colisionar, mide 130 metros de diámetro según algunas publicaciones, pero en realidad mide 13 metros. Es un diámetro de 0,0 kilómetros. La composición de un asteroide depende de su distancia al Sol y la probabilidad de que este asteroide impacte con nosotros es de 1 entre 3.800. Eso es 0,028 de la escala de Palermo. Perdón, os he dicho 0,28, es 0,26, es decir, una probabilidad extremadamente baja. Si os preguntáis si el JF1 podría impactar con la Tierra, pues no es algo que sea muy probable. Vamos a verlo con un símil. Es posible que este canal llegue a 100.000 seguidores a final de 2021, pero la realidad es que es muy poco probable. ¿Podría pasar? Sí, podría pasar. ¿Es probable? No, no es probable. Y seguramente estaréis pensando en la escala de ¿quién? Pues en palabras sencillas, la escala de Palermo es una escala de tipo logarítmico que mide el riesgo de impacto de un objeto contra la Tierra. Existe una escala que se utiliza con la misma finalidad, que es la escala de Turín,
para los que entendemos o tenemos menos conocimientos teóricos, y esta utiliza unos niveles que van desde el 0 al 10, más fáciles que entender que la escala de Palermo. Y los que visteis uno de mis últimos vídeos, os mostraba una fotografía que realicé en la isla de Gorgona, en Colombia. Yo tenía en mi mano lo que parecía una roca negra, pero en realidad era un fragmento del asteroide Chicxulub, que llegó a colisionar con la Tierra, provocando la extinción de gran parte de la vida en el periodo Cretácico y Terciario, es decir, los dinosaurios. Este asteroide medía entre 10 y 15 kilómetros de ancho, y la verdad es que generó un cráter muchísimo más amplio, el segundo más grande de la Tierra por la velocidad en la cual entró en la atmósfera. Desde que la NASA descubriera el asteroide 2009 JF1, el JPL de la NASA, más conocido como el Jet Propulsion Laboratory, está monitoreando el asteroide en un intento de proyectar, entre otras cosas, su trayectoria y una posible fecha de impacto con la Tierra. La órbita de este asteroide alrededor del Sol es mucho mayor que la de la Tierra. Y aquí mi mensaje de hoy. A pesar de que hay muchos medios alarmistas que han sacado noticias tratando de alarmarnos a todos, para los que estáis viendo este vídeo boquiabiertos, deciros que una colisión de estas características liberaría una energía equivalente a la bomba atómica lanzada en Hiroshima, pero con un pequeño detalle, multiplicada por 20. Pero, he tratado de localizar este reporte, del cual hablan muchos medios, y no lo localizo. Una noticia de esta envergadura debería aparecer en la página oficial de la NASA, esta página que os dejo aquí el enlace, nasa.gov, y no hay rastro de la noticia. Creo sinceramente que se trata de un fake news que no es sino una mala interpretación de los datos que ha hecho públicos la NASA. Concretamente, creo que lo que están haciendo es interpretar el sistema Sentry, que siempre está vigilando el firmamento, buscando las posibilidades de impacto de la Tierra con algún asteroide en un rango de 100 años. Creo que ha habido una mala interpretación de los datos. Y como veis, soñadores, en este canal siempre vais a encontrar información periodística seria, con datos contrastados siempre que me sea posible y no únicamente buscando likes y clics. Yo pretendo y deseo proporcionar un interés, pero no solamente un interés, un contenido que tenga un valor para vosotros profesional o personalmente. Espero que este vídeo os haya dejado un poco más tranquilos, aunque teóricamente ese asteroide sí podría colisionar, es más bien improbable y su tamaño no es el de las medidas que andan afirmando algunos medios. No olvidéis dar un like, un comentario y si creéis que este vídeo podría interesar a algún amigo más familiar, por favor no olvidéis compartirlo. Un abrazo, soñadores, nunca dejéis de soñar y nos vemos muy pronto.